Ok, estamos conectados en estas versiones online también que tenemos la posibilidad de seguir entre telones expandiéndonos y conversando de lo que pasa actualmente, de lo que está sucediendo en nuestra querida ciudad, en nuestro país y con un gran amigo que nos conocemos hace un montón de años, pues 20 y pico más de años, cuando era mi señor jefe ahí en el Cero Latitud, en la Fundición Cero Latitud, en ese lindo festival que se tenía. Juan Martín, ¿cómo Hace estás? Un gustazo algunos años. tenerte. ¿Qué dices, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto que se expandan así, que se puedan hacer cosas fuera del formato, digamos, tradicional del programa. Y aquí encantados de compartir un poco de información de un proyecto que tenemos. Hay un par de cosas allí, pero claro, siempre también cómo estás, cómo vas, cómo está el Puca, este espacio lindísimo que tienen aquí en el sector centro norte de la ciudad, y cómo anda este sitio de encuentro que además de buen paladar que se tiene ahí, es un sitio de encuentro de mucha gente del sector del arte, de la escena cinematográfica, fotografía, etcétera. Sí, sabes que bien, va bien el PUCA. Tuvimos un cierre de un mes y pico a principios de año porque estábamos con algunos problemitas no es fácil, sabes que este tipo de espacios, mantenerlos, sostenerlos, no es fácil. Ujú. Hicimos algunos cambios, aquí estoy, justamente ahorita estamos preparando ya el almuerzo de lunes y está funcionando bastante bien, tenemos ya una clientela, creo, consolidada. Como tú dices, muchos de ellos son amigos, son gente de las artes, de la cultura, de la academia también, porque estamos aquí al ladito de la Universidad Claro. Central. Y se han hecho bonitas reuniones aquí, a veces planificadas, a veces espontáneas, a veces en la barra, a veces en una mesa, a veces, en fin, se ha convertido en un sitio, creo yo, bastante chévere aquí en este sector de las casas. Este tipo de espacios le hacen falta a Quito, ¿no? Le hacen Claro. falta bastante. Así que yo cada vez que oigo que algo nuevo se abre, que algún espacio se activa, estoy feliz de la vida. Aquí en las casas hay algunos espacios que se están ya consolidando, se están abriendo, hay una especie de pequeño circuito por aquí, por la Gasca, las casas, la isla. Estamos bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, hay que ver si es que lo hacemos ahí al Puca, uno de estos centros para hacer también desde ahí entre telones, ¿ve? Ahí lo conversaremos. Cuando quieras, cuando quieras. Hacer las Hicimos, transmisiones desde ahí. no te voy a contar detalles, pero con algún colega que es competencia tuya, hicimos aquí, grabamos un programa aquí. Y estuvo chévere, estuvo chéverísimo. No, sí te puedo decir. No creo que son competencia, somos Ah, bueno. complementarios. Todo el En espacio este cultural. espacio colaboramos todos, ¿no? Exactamente. Sí, el Rafael Barriga con su proyecto Tan Lejos, Tan Cerca, Ah, qué bacán. grabó aquí una entrevista larga con el Pocho Álvarez, que es un cliente más que asiduo del PUCA, Totalmente. un vecino de las casas. Entonces, vino acá, grabaron una entrevista largamente y se hizo un programa de esos de Rafael desde aquí. Estuvo Qué chévere. bacán. Qué bueno. Y ahora Rafael ahí en el ICA. Pero bueno, de eso ya El conversaremos en Rafael otro es rato. encargado del ICA. Me alegro un montón, le deseo la mejor de Claro la que suerte. sí. Esta gestión que no es sencilla. Uf. Pero qué Ya nos bueno que dirás, le... ya nos dirás tú, pues, que tienes toda la experiencia ahí. Pero bueno. Pero bien, bien, bien que se haya restituido el ICA. Ojalá se vuelva a consolidar, porque es una institución absolutamente necesaria, es mandato de la Ley de Cultura, no se podía desaparecer el ICA de así, de un plumazo, con razones administrativas medio que no son fuertes, no son argumentos suficientes para eliminar una institución que fue producto de la lucha de los cineastas durante más de 30 años. Claro que sí. Entonces, bueno, qué bueno que se haya restituido el ICA, qué bueno que tengamos nuevamente una institución encargada específicamente del asunto del fomento a las artes cinematográficas, audiovisuales. Eh, la mejor de las suertes de Rafael Barría. Ahí le metemos ñeque y energía para que le vaya bien al Rafael. Bueno, Esperemos. Sí, ahora nos señor. vienes con dos cuestiones. Lo uno es estas confluencias. ¿Con quién estás haciendo confluencia este programa de cine y reflexiones, diálogos, varias sesiones? Y ahora tienen este miércoles una nueva sesión con Rocío Gómez. Cuéntanos de confluencias y de este encuentro Claro, que tienen el miércoles con Rocío. claro que sí. Verás, tal vez la gente que esté escuchando el programa ya ha conocido un poco de las tres
primeras sesiones de Confluencias, esta es la cuarta. Y Confluencias es un proyecto que armamos con la Alianza Francesa de Quito y con apoyo de la representación de la Unión Europea aquí. Se han hecho ya, como te digo, 3 sesiones, se hacen siempre eh, los miércoles al final del mes, tercero, cuarto mes, cuarto miércoles del mes, en el auditorio de la Alianza Francesa. La intención es abrir un espacio para que se hable de cine más allá de la actualidad, de la cartelera, de los estrenos, que es importante, pero a veces también nos hace falta regresar a ciertas cosas que están ahí, que han tenido su impacto, su importancia y que de Ujú. pronto vale la pena volverlas a revisar, conversar. eh, entonces, hemos hecho ya varias sesiones. La primera fue sobre la democracia y la hicimos con un cineasta de origen argentino, pero que ya es ecuatoriano prácticamente, el Julián Larrea, Claro. que vive en Macas hace más de 20 años en el Oriente, e hizo una película muy linda que estuvo en los EDOC, creo que el tercer EDOC, no me acuerdo exactamente, sobre un proceso electoral en Tiwinza. Ujú, Muy lindo documental, se llama Tu Sangre. Y la idea de Confluencias es poner a dialogar al cineasta con alguien que no sea cineasta. En ujú. el caso de Julián, dialogó con Karina Marín, que es una escritora, es una cronista, es una periodista, una comunicadora, una docente importante, pensadora también, yo creo, de los feminismos. Entonces, hubo un diálogo bien interesante entre los dos. Esa fue la primera sesión de Confluencias. Luego tuvimos una sesión con Guañuna, un documental de David Lazo. David, No sé si, tremendo si documental, documentalazo. tremendo documental, hermoso documental. David conversó durante la segunda sesión de Confluencias eh, con, tengo un, tengo un, tengo un vacío. David conversó con, vaya, ya Ya me voy a, vendrá, ya vendrá. ya contarás la entrevista. Entonces conversamos con David Lazo, con su documental Guañuna. Fue súper interesante la conversación que pudimos tener con él sobre 1000 temas, ¿no? Eh, conversó él con una urbanista, con una arquitecta bien importante, interesante que hay en el Ecuador, que es estudiosa de los fenómenos urbanos, de las discriminaciones, de las exclusiones, de cómo se construyen nuestras ciudades, cómo se van eh, configurando los barrios centrales, los barrios periféricos, los barrios marginalizados. Y tenía mucho que ver, obviamente, con Guañuna. Andrea Urgilés conversó con David Lazo sobre esto. Ujú. Y la tercera sesión la tuvimos hace un mes con Carla Valencia, que es una documentalista bien interesante el trabajo que ella hace. El tema fue Poéticas de la Familia. Y Uh, conversó con Adolfo Macías, que es un escritor, un ah, psicoterapeuta, claro que sí. claro, también cineasta por ahí escondido. Y conversaron sobre la manera de hacer cine de Carla. No fue sobre una película en particular, más bien Ujú. fue una revisión de su obra desde que empezó con cortometrajes. Este cine más personal, más íntimo, capaz. Absolutamente, un cine en primera persona bien interesante. Y terminamos con algunos fragmentos de una película que se va a estrenar ahora en los Doc, que es su nueva película, El viento y todos los tiempos, así se llama. Fue muy bonito. Entonces, las 3 sesiones que hemos tenido de Confluencias han sido bien chéveres. Y esta cuarta sesión, que es de este miércoles pasado mañana, 23 de julio, en el auditorio de la Alianza Francesa a las 6 de la tarde, Ujú. es con una cineasta indígena del pueblo Quitucara, Rocío Gómez, que va a conversar con Milton Cerda, que es un amigo educador, investigador de la comunicación, de las tecnologías y un pensador también los fenómenos de Internet, de la virtualidad, de estas cosas que pasan en la actualidad y también de la cuestión que está en la obra de Rocío, eh, que son los temas de la interculturalidad, de la identidad, de las identidades diversas de nuestro país, que a veces
por fijarnos mucho en el cine más convencional, en el cine más comercial, si se quiere, aunque ningún cine ecuatoriano es muy comercial, que se diga, nos olvidamos de estos otros cines que son importantísimos porque son procesos en general colectivos, son procesos que están anclados, enraizados mucho en procesos sociales, culturales, políticos, en este caso en el pueblo Quitucara, en el norte de Quito, en la zona de Cotucollao, en los Yumbos, todo este universo del pueblo Quitucara, este universo de la ancestralidad quiteña indígena, ¿no? Que han luchado mucho para volver a tener una imagen, una representación, una voz, porque ha sido un pueblo bastante, digamos, en la historia se ha ido un poco invisibilizando, se ha ido un poco eh, perdiendo esa tradición cultural, esa identidad, esa, esa forma de reconocerse de Ujú. los quitucanas. Oye, qué bacán. Y a ver, ya te hago una cuestioncita y una pregunta sobre Rocío y sobre esta agenda que está justamente para este miércoles, pero este sitio de encuentro, este sitio de este espacio para compartir, una de las cosas que a mí, y creo que varios, y capaz coincido ahí contigo, de lo que nos gusta del cine y del arte en general es ese post, ese es lo que pasa después cuando uno sale de la sala, de la proyección o de ver incluso en casa ahora con todas las plataformas, toda esa cuestión. Claro. Aunque bueno, ahí ya no hay tanto esa experiencia de compartir con muchos otros, ¿no? Pero finalmente con quien se pueda ver, ese compartir lo que uno vio y lo que el otro vio y encontrar miradas similares, pero tal vez a veces también lo que otro vio y yo no vi y percepciones distintas que pasan allí. ¿Cómo ha estado ahí la experiencia de confluencias en estos tres encuentros y ahora con lo que se viene en este cuarto encuentro? Es que justamente estás poniendo el dedo en la llaga, porque la idea de confluencias es esa, es que no sea el post, ni siquiera el post, porque el post lo traemos al espacio mismo del encuentro. Ajá. Es decir, no se trata simplemente de proyectar una película, porque realmente, como tú dices, algunas de estas películas se las puede ver de alguna manera en plataformas. La idea es tener un encuentro y una reflexión y un diálogo crítico y una participación también del auditorio, de los espectadores. Eso ha sido muy interesante y muy activo y casi siempre hemos tenido que decir, bueno, chicos, la Alianza Francesa cierra a las 8:30, nos han dado un chancecito más, pero, pero siempre se producen unos diálogos bastante intensos, bastante extensos también, porque la gente está, yo creo, con necesidades de diálogo. La virtualidad, las redes sociales nos ponen en una lógica de pasar de una cosa a otra sin ninguna reflexión, Ujú. sin ninguna capacidad de crítica, de profundizar un poquito en las cosas, y tampoco con el encuentro real. Los encuentros en las redes son absolutamente pasajeros, es un torrente de Efímero, cosas que total. quedan en la pantalla y uno ya pasó y no hay chance de detenerse en una temática, en una cosa. Estos encuentros han sido bien, bien chéveres. El de pasado mañana creo que va a ser interesantísimo, porque además los dos tienen sus puntos de vista y sus ideas bastante interesantes sobre estos temas, Milton Cerda y Rocío Gómez. Y como te decía, no se trata de proyectar una película Ujú. y verla juntos y se acabó, al revés. En el caso de Carla Valencia solo proyectamos un cortometraje íntegramente que dura 5 minutos, Vicenta. Ahora vamos a proyectar un cortometraje de Rocío que se llama Los Flauteros de Cotocollao, Ujú. pero vamos a proyectar fragmentos de otras películas para poder conversar sobre su manera de hacer cine, las razones y las maneras en cómo esos procesos se han ido encarnando en un grupo de gente que hace audiovisual, que hace música también, que hace danza, que hace festividades Ujú. y que tiene una presencia territorial muy importante en el norte de Quito. Oye, así como para cerrar esta parte, y para no adelantarnos demasiado lo que va a pasar el miércoles, pero una o dos características que tú dirías del cine, de la mirada de Rocío, ¿qué le caracteriza? A ver, a mí me parece importantísimo que justamente se tenga en cuenta una especie de visión panorámica de la obra de un cineasta cuando ya ha hecho varias películas, porque hay cosas que obviamente se repiten en sus distintas obras, ¿no? Ujú. En el caso de Rocío, primero que tal vez ella misma en algún momento me corrija, porque ella no le gusta tanto que hablemos en términos individuales
¿no? O Claro, sea, ella es cineasta, ella dirige, produce sus películas, pero ella siempre está eh, hablando del colectivo del cual se nutre esa obra cinematográfica, audiovisual. Lo segundo es que la obra de Rocío, a diferencia de algunas otras, tal vez de las que hemos revisado incluso, no es una obra que se centra en la preocupación, digamos, del estilo cinematográfico, de la técnica, es más bien en los contenidos, es más bien en la memoria, cómo esa memoria del pueblo Quitukara se va transformando en una imagen, en un relato, en una narración con personajes que son, entre comillas, anónimos, ¿no? O sea, no son personajes importantes del quehacer nacional, sí, pero es gente que son portadores de una memoria, de unas identidades, de unos procesos interesantísimos, y el cine de La Rocío está justamente asentado en esos procesos. Entonces, es un cine hecho a mano, casi digo. Es un sí. cine hecho muy ahí en la comunidad, con la gente de ahí. Es un cine documental muy enraizado en esas formas de diálogo, en esos tiempos también, porque no hay ese apuro que hay a veces en las producciones más comerciales, sino que hay una cosa pausada, se escucha a un taita, se escucha a un viejito de la comunidad, a un testimonio, con tiempo, con tranquilidad, escuchando lo que está diciendo, no en el apuro de ya, hay que cortar, hay que pasar a otra cosa. Mm. Entonces, esas cosas hacen que la producción de Rocío sea bien interesante porque muestra otra realidad, incluso quiteña, iba a decir del Ecuador, Claro. pero estamos en la misma ciudad y realmente no conocemos de esos procesos. Y creo que es importantísimo el trabajo de Rocío en ese sentido para visibilizar esos procesos y esas realidades. Vacancísimo. Está garantizado el espacio de la conversa y Lo para último, tal vez, disfrutarlo que el debo miércoles. decir es que la entrada es gratuita, absolutamente Claro. gratuita, entrada libre en la Alianza Francesa de Quito. Y lo que sí pedimos es a la gente que trate de ser puntual, porque la alianza tiene que cerrar a las 8:30 de la noche. A veces nos vamos unos poquitos minutos más, pero si no empezamos a las 6, realmente no hay tiempo y siempre se prolongan los Claro. diálogos, las cosas. Entonces les pedimos puntualidad, en realidad empezamos a las 6:15, pero desde las 5:30 ya está la gente llegando, conversando. A las 6 empezamos la sesión como tal y generalmente la proyección empieza unos minutos después. Entonces es en la Alianza Francesa de Quito, en la Eloy Alfaro y Bélgica, creo que es la otra calle, entre la Ajá. 6 de diciembre y la Chiris. Y el auditorio está ahí, a la entrada, al fondo. Y empezamos a las 6 de la tarde, es de entrada libre. Es un espacio muy informal, muy convivial para conversar, para poder establecer ahí diálogos interesantes.